¿Cuáles son las características de la ciudad americana? Todo ese proceso, larguísimo proceso, que además abarca enorme cantidad de superficie, enorme cantidad de contingentes, gente no especializada para fundar ciudades, nos lleva a la generación de un tipo absolutamente característico y que se reproduce en gran parte del territorio o casi todo el territorio, que es el modelo de ciudad hispanoamericana. Es nuestra ciudad, ¿sí? ¿Cuáles son las características? ¿Qué caracteriza a esta ciudad? Trazado cuadricular. ¿Cómo? El trazado de calles, la plaza central, rodeada de los edificios del poder religioso, político y además con, digamos, el poder económico dentro del espacio de la plaza. Y además una retícula de calles regulares, manzanas geométricas en general. ¿Y qué más aparece ahí? Dividida en 4 solares. Ese sería el tipo clásico de ciudad, el más perfecto del modelo. ¿Cuáles son los antecedentes para llegar a esta ciudad? Por un lado, la experiencia urbana europea previa, las ciudades de donde venían los colonizadores. Por otro lado, las teorías y los tratados, en algún sentido la legislación indiana, que era poca, muy poca y poco clara, y sin duda la praxis, ¿no? Es lo más eficaz para fundar una nueva ciudad. El reparto igualitario de tierras, hacerlo de manera geométrica, repartir solares, manzanas y trazar calles rectas es lo más sencillo para una ciudad. Eso ya hemos visto, la diferencia entre las ciudades planificadas y las espontáneas, como el sistema de trazado correspondiente a las ciudades planificadas se desarrolla a partir de la definición primero del espacio público, las calles y las plazas, y después el reparto de solares en las manzanas. ¿Cuáles serían para ustedes? ¿Qué son estas? ¿Qué representan estas plantas? La ciudad hipodámica. Las ciudades hipodámicas griegas. ¿Y esta? Son ciudades romanas. ¿Y esta qué? En realidad, los romanos avanzaron sobre todo el mar Mediterráneo. Por lo tanto, también avanzaron sobre España. Una enorme cantidad de ciudades romanas fueron el origen de las ciudades españolas de la Edad Media. Pero sin duda, todos esos trazados estaban ya casi borrados en la época en que los españoles salen a América. ¿Y qué había en ese momento? ¿Qué urbanismo era el que había? ¿Cómo eran las ciudades en España? Ciudades urbanas, ciudades islámicas, ciudades más bien orgánicas, y algunas ciudades planificadas que eran herederas de las Bastilles francesas. Estas eran las Bastilles francesas, ¿se acuerdan? Que eran ciudades planificadas en Francia. Estas ciudades fueron antecedentes para algunas ciudades españolas de la Reconquista, fundamentalmente del Camino de Santiago, que tomaron esos modelos planificados para organizar nuevas ciudades. O sea, el proceso de generación de nuevas ciudades en general apela a la trama regular, más o menos regular, con ciertas características, digamos, en este caso, por ejemplo, más parecidas a los castros romanos, digamos, con el Cardo y el Decumano y la plaza a manera de foro, y otras de una, digamos, de una retícula más irregular. Y finalmente este modelo, que es el campamento de Santa Fe de Granada de 1492, que es donde estuvo Colón en las capitulaciones y que Nicolás de Obando
también conoció antes de ir a América, que era una ciudad reticular, porque era un antiguo campamento, como los antiguos castros romanos se transformaron en ciudades, una ciudad reticular, regular, con un espacio central único en la plaza y con calles que iban hacia el centro del espacio público, plaza, y manzanas de una regularidad, digamos, no perfecta, pero regular. Por otra parte, también en la Edad Media hubo teóricos que plantearon modelos ideales de ciudad, como el caso de Exímenes, que era un fraile que escribe un libro que se llama El Crestiá, y él describe, no dibuja, es un dibujo posterior, la ciudad ideal. En esta ciudad ideal, digamos, a través, plantea una ciudad, digamos, de límites regulares, cuadrada, con un espacio central como plaza, calles que llegan a los ejes, partida en cuartos, y en esos cuartos como barrios con plazas satelitales, digamos, plazas barriales. Ese modelo acuérdenselo, porque cuando las ciudades del siglo XVIII en muchos casos adoptan este modelo. Y eso se va a trasladar, influyen, digamos, a través de ellos en las ordenanzas de colonización americana, pero no son directamente transferibles a la ciudad. Son cuando uno estudia posteriormente, como nosotros que estamos estudiando los antecedentes, descubrimos que probablemente estos sean antecedentes. No es que los colonizadores españoles traían bajo el brazo el libro el Crestiá, ni traían planitos de las ciudades romanas. Y por otra parte también se consideran como antecedentes los modelos de ciudad ideal renacentistas, que son centralizados y que influyeron fundamentalmente a partir de las leyes de India, porque sus formas geométricas no se parecen a las ciudades americanas, pero sí en la idea de centralidad y después en la organización de ejes y que van a influir en las leyes de India. Y por supuesto, sin duda, la influencia de las culturas prehispánicas, digamos, que impactaron cuando se enfrentaron los españoles a tener que superponer ciudades sobre viejas ciudades americanas, prehispánicas. Tomaron como base estas ciudades que van a influir en varios aspectos de la ciudad americana. Desde el punto de vista de la estructura urbana, podemos distinguir tres tipos de ciudades, o tres tipos de modelos de ciudad dentro del tipo. El modelo clásico, más perfecto, que es el que habíamos visto primero y el que todos consideramos es la ciudad americana. El modelo regular, con diferentes grados de regularidad, y el modelo irregular, que no se puede representar porque es irregular, digamos. Es como, no tiene un grado de regularidad que permita decir, aquí lo dibujamos. Estos son los modelos definidos por Jorge Enrique Ardoy como los tres modelos de ciudad. El modelo regular es fundamentalmente el de las primeras ciudades, con un trazado reticular sin una geometría rígida, con manzanas de formas y tamaños variables, o sea, hay una intención de retícula, pero no demasiado regular, algunas más irregulares, otras ortogonales. Hay diferentes grados de regularidad en todas estas ciudades, y en general estas primeras ciudades todavía son policéntricas, tienen características más medievales. ¿Ustedes se acuerdan cómo eran las ciudades medievales respecto de esto? ¿Cuántas plazas tenían las ciudades medievales? Tres. O sea, eran policéntricas, las tres plazas principales, ¿no? Tenían muchas más, porque tenían las plazas de los conventos, plazas de mercado, etcétera, pero las tres plazas principales centrales eran tres, o sea, estaba distribuido el poder en estos focos múltiples. Todavía en las primeras ciudades americanas aparece esto, como el caso de Santo Domingo, Santo Domingo de Nicolás de Obando de 1502, que tiene calles rectas y continuas, manzanas regulares, doble plaza, la plaza del puerto y la plaza de la iglesia, y la iglesia está
en la Plaza Mayor, digamos, y a veces en este caso es exenta, digamos, y no está enfrentada a la plaza, sino de lado. Y también aparece el ayuntamiento en la Plaza Mayor. Se considera de que esta ciudad tiene mucho que ver todavía con Santa Fe de Granada, pese a que Santa Fe de Granada tenía una plaza única. Y este modelo regular de ciudad, a este modelo responden una importante serie de ciudades que son las primeras, como ustedes ven: Santo Domingo, Panamá la Vieja, Veracruz, La Habana, Quito. El modelo más perfeccionado de la ciudad es el modelo clásico, que está caracterizado por un trazado en damero, o sea, una cuadrícula perfecta con manzanas cuadradas, eso es la cuadrícula. Manzanas idénticas de formas cuadradas o rectangulares, y ya una ciudad unicéntrica con una plaza central, ya sea que la plaza esté en el centro de la ciudad desde el punto de vista formal o excéntrica hacia uno de los lados, que en general coincidía o con la presencia de ríos o mares, en el cual la plaza se corría hacia el lado, digamos, de desembarco desde el río, desde el mar. Y además mayor control, o sea que las ciudades ribereñas tenían plazas excéntricas y las ciudades mediterráneas tenían plazas centrales. ¿Sí? ¿Qué ciudad conocen con plaza mayor excéntrica? Buenos Aires. ¿Eh? Sí, Buenos Aires. Buenos Aires, exactamente. Lima. ¿Otra? Lima. Lima. Muy bien, exactamente. Una de las primeras ciudades regulares fue Antigua Guatemala, en 1527, que tiene la primera traza con mayor grado de regularidad. Una plaza mayor central, donde está el Palacio de Gobierno, el Ayuntamiento, el Palacio Arzobispal y la Catedral. O sea, se aparecen todos esos poderes en el espacio central de la plaza. Y como ejemplos de modelo clásico de ciudad están Guatemala, Antigua Guatemala, Lima, Sucre, Trujillo, Santiago de Chile, Mendoza, Tucumán, Córdoba, Buenos Aires, Panamá la Nueva, con plaza central o excéntrica, pero unicéntrica, digamos, con un único elemento central. También en el siglo XVIII las ciudades respondieron al modelo clásico, pero hubo algunas variantes que tienen que ver con el tamaño de la parcela y el tamaño de la manzana, retículas con manzanas más pequeñas, y además la aparición, como en el caso de Guatemala o algunos otros ejemplos, en los cuales aparecen otras plazas más allá de la plaza central, como este caso, que si ustedes se acuerdan, se parece mucho al planteo de Eiximenis. Y por último, el modelo irregular de ciudad, que son las ciudades que se generaron espontáneamente, fundamentalmente en el caso de las ciudades que estaban que surgieron a partir de explotaciones mineras, como es el caso de Potosí, Guanajuato, Zacatecas o Taxco, que son ciudades que crecieron en torno a la mina de manera espontánea. Potosí después fue regularizada, pero originalmente son ciudades que no tienen una traza regular porque no surgieron como una fundación planificada. Y tienen manzanas y formas, tamaños variables, pero son las menos. Hay muy pocas de estas ciudades en América, la mayor parte son del otro tipo. Y por último, las ciudades superpuestas sobre antiguas ciudades prehispánicas, las cuales van a adoptar rasgos fundamentalmente referidos a la escala en relación a la ciudad preexistente. Se considera que la transformación de la escala, o sea, del tamaño de la parcela, del tamaño de la manzana, tiene mucho que ver con la superposición de México sobre Tenochtitlan, que ahí cambió la escala. En este caso, como ustedes han visto en las imágenes anteriores,
el centro ceremonial que estaba aquí en el medio de la ciudad, obviamente, ¿qué hicieron los españoles cuando la conquistaron? ¿Qué hicieron? Exactamente, instalaron sus edificios representativos ahí. Y cuando quisieron, digamos, trazar las plazas, primero tuvieron que fraccionarla, porque era tan enorme que era imposible. Esa escala no formaba parte de la escala de espacio público conocido. Hicieron 3, pero de todos modos, esas 3 tuvieron una escala descomunal. Ya lo vamos a ver cuando veamos las plazas. El Zócalo de México es una de las plazas más grandes de América. Y a partir de eso, se adoptaron las diferentes medidas de las ciudades americanas. Por otro lado, aquí está, digamos, este es un ejemplo de las dimensiones de parcelas. Las ciudades españolas del siglo XIII y siglo XIV, estas son las ciudades, estas son la ciudad completa. Y ahí, no se ve bien, pero ahí están las manzanitas, las parcelas. Y esta es la ciudad de Caracas. ¿Sí? Entra una ciudad en una manzana. Y por otro lado, el Zócalo de México, la plaza de Puebla y una plaza española de la ciudad de Villarreal. Miren la escala. ¿Sí? A pesar de que esta ciudad era geométrica, la plaza tenía forma regular. Y en el caso de Cusco pasa lo mismo, digamos, lo que era la antigua plaza de la ciudad de Cusco, emplazado de la vieja ciudad, y la plaza ya fraccionada en 3 espacios: la plaza de Armas, la plaza del Regocijo y la plaza de San Francisco. Todo esto forma parte de lo que fue el antiguo centro ceremonial. No solo lo modificaron físicamente, sino que además en ese proceso aculturizador transformaron y alteraron todas las relaciones sociales y culturales simbólicas que tenían los espacios. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que era una zona alta, que era la de Llanto, la zona baja del Regocijo, digamos, que tenía que ver con todo el significado simbólico de la cultura existente? Es alterado absolutamente, no solo formalmente, sino físicamente. Y desde el punto de vista de las normativas, no había reglamentaciones explícitas que indicaran cómo debía ser la ciudad. Lo más cercano a una recomendación es esto, que son las instrucciones que le da Fernando el Católico a Pedrarias Dávila, que le dice que habéis de repartir los solares del lugar para hacer las casas, y estos han de ser repartidos según las calidades de las personas, y sean de comienzo dados por orden, por manera que hechos los solares el pueblo parezca ordenado, así que en el lugar que se dejare para la plaza, como el lugar en que hubiere la iglesia, como en el orden que tuviera en las calles, porque en los lugares que de nuevo se hacen dando la orden en el comienzo, sin ningún trabajo ni costa, quedan ordenados, y los otros jamás se ordenan. O sea, está claro, digamos, el orden tiene que ver con la geometría. Y eso era posteriormente eso se trasladó a las otras instrucciones que se dieron en un momento, muy pocas, y finalmente derivó en las ordenanzas de descubrimiento y población, nueva población y pacificación de Felipe II, que fueron recopiladas en las leyes de India en 1681 por Carlos II. En esas ordenanzas sí hay muchas más especificaciones, pero como hemos dicho anteriormente, no fueron previos a las ciudades, en general fueron posteriores a la mayor parte de las ciudades. Tiene de 148 artículos que tiene la ordenanza, 24 son directrices urbanísticas y se refieren a la forma primero, en la localización de la plaza respecto en las ciudades mediterráneas que estuviera centrada, en las ciudades que están sobre el río Mar que estuvieran excéntricas, que eso tenía que ver además cómo se ubicaban respecto a que no se encandilaran cuando salía el sol, que no estuvieran ubicadas hacia la salida del sol.
otro lado, el tamaño de las plazas, que estaba en relación también a la cantidad de habitantes que iba a tener la ciudad, pero que fueran rectangulares, de 1,5 veces el ancho. Por otra parte, que las calles llegaran al centro, no solo a las esquinas, como en el caso de la mayor parte de las ciudades americanas, y que además hubiera recobas, bueno, una serie de reglamentaciones que también tienen que ver, digamos, con la experiencia, pero también tienen que ver con conceptos de tipo renacentistas, racionalistas, digamos, de planteos del uso de la razón en el ordenamiento urbano. Desde el punto de vista de las funciones, hemos dicho que las ciudades estaban organizadas con un único punto focal, que era la plaza, y en esa plaza estaban las funciones principales: la iglesia matriz, o catedral en el caso que hubiera, el cabildo, que era la administración política de la ciudad, administrativa de la ciudad, y las casas de los vecinos principales. En el resto de la trama urbana se distribuían los conventos, las parroquias, los hospitales, las aduanas, las casas de moneda, en el caso cuando, digamos, la ciudad fue transformándose y fue generándose nuevas funciones, porque hubo nuevas necesidades, empezaron a aparecer todos estos edificios, y en los suburbios, formas primarias de producción. La organización funcional de la ciudad, además, digamos, que genética era centralizada, era funcionalmente centralizada de manera radioconcéntrica, o sea, lo más importante del centro iba abriéndose digamos, en la periferia. Los vecinos más importantes, sin duda, vivían en torno a la plaza o en las calles perimetrales, ¿no? Y así sucesivamente. Desde el punto de vista de la organización del área periurbana, rodeaba la ciudad una zona de ejidos que eran lo que, digamos, estaba previsto para el futuro crecimiento de la ciudad. ¿Cuáles serían los ejidos de nuestra ciudad? ¿A partir de dónde estaban los ejidos? No, un poquito más adentro. Claro, fuera del casco, digamos, del viejo casco de 9x9. Santiago, General Paz, Salta, Jujuy. A partir de ahí, el ejido, el ensanche de la ciudad de Tucumán del 19, que ustedes ven que se da en el ejido, en esas tierras que eran el ejido. Digamos, fuera del ejido estaban las dehesas, que eran las zonas de pastoreo, y por último los propios, que eran las zonas preservadas por el municipio para su propia economía, digamos, para abastecimiento del municipio, y finalmente las chacras y estancias en la zona periférica. Desde el punto de vista funcional, también las características de las ciudades dependían de la función, el rol que cada una de estas ciudades tenía en el sistema urbano, en el territorio. Sin duda, las ciudades político-administrativas, digamos, las sedes de los virreinatos, de las audiencias, de las gobernaciones, eran ciudades mucho más importantes, a pesar de que todas tuvieran la plaza central, fueran reticuladas más o menos regularmente, tuvieran las mismas características formales, básicas, estructurales básicas. La función modificaba absolutamente la organización de la ciudad y la cantidad de funciones que tenían. No era lo mismo Tucumán que Lima, a pesar de que podrían estar en el mismo momento histórico. Las ciudades más importantes fueron Guadalajara, Guatemala, Panamá, Quito, Charcas, etcétera, ciudades que fueron sedes de virreinato o sedes de audiencia. Y por otro lado, el grupo más numeroso, sin duda, eran las ciudades agrícolas ganaderas, que eran las que abastecían a las ciudades, dentro de las cuales se encuentra Tucumán, por ejemplo. Tucumán, además, era subsidiaria, pertenecía a la audiencia de Charcas en la época del virreinato del Perú. Después también pertenecía a la audiencia de Charcas cuando la audiencia de Charcas pasó al virreinato del Río de la Plata. Pero era una ciudad de abastecimiento que servía para algunos productos que se mandaban a Potosí, Sucre. Y por otro lado, los centros mineros como Taxco, Zacatecas, Guanajuato, Potosí, que tenían otro tipo de funciones también por el tiempo. Toda la riqueza salía de ahí,
o sea que eran ciudades en las cuales había funciones que no había en otros, por ejemplo la Casa de la Moneda o algunas otras. Además había muchos indios porque eran los que trabajaban, y entonces la cantidad de iglesias conventuales que hay en ese tipo de ciudades es muchísimo mayor al resto de las ciudades. Y por otro lado, las ciudades puertos que tienen otras características, como Veracruz, Panamá, Acapulco, también ciudades mercantiles, digamos, donde el comercio es muy importante, y además ciudades que debieron ser, en la mayor parte de los casos, en el siglo XVIII, amuralladas, porque todos los ataques de los piratas y corsarios implicaba amurallar ciudades. Tucumán nunca tuvo muralla, y si lo tuvo Cartagena, la tuvo La Habana, Panamá. Son características propias del rol que cada una de las ciudades tiene dentro del territorio. Y después hay otros asentamientos de menor rango, como los centros de encomienda, centros a lo largo de las rutas terrestres, centros militares, etc. Las reducciones, los pueblos de India. Y sin duda las misiones Jesús, digamos, otro tipo de asentamientos de menor rango. Desde el punto de vista del paisaje urbano, podemos caracterizar a las ciudades americanas como ciudades en donde, digamos, las vías de circulación eran calles en general rectas, en muchos casos la implantación en zonas montañosas hacía que no fueran planas, sino que tuvieran cierto desnivel, lo cual al paisaje urbano también le daba una característica diferencial de angostas, de vías angostas, más altas que anchas, porque además permitía el control del asodiamiento, ciudades en las cuales, estas son imágenes actuales en general, en las cuales eran bastante introvertidas, o sea, salía al exterior en los primeros tiempos solo las aberturas que eran necesarias y las portadas, y eran en general muros ciegos, en donde lo que destacaba eran los edificios civiles, pero fundamentalmente los edificios religiosos. Eran los hitos o mojones dentro de la ciudad que se veían desde todos lados. Y como en general muchas fueron ciudades que estaban en zonas de desnivel, digamos en valles, la cubierta aparecía como una quinta fachada. Y siempre fue importante la cubierta de teja en esta visión del paisaje urbano desde arriba, ¿sí? Otra de las ciudades que todavía conservan rasgos característicos dentro de su paisaje urbano colonial es la ciudad de Sucre, a pesar de que tiene muchos, digamos, elementos que son del siglo XIX y que de algún modo van modificando, pero mantienen dentro del paisaje general esta imagen de ciudades más bien blancas, ahora mucho más abiertas al exterior, con cubiertas de tejas y con los edificios religiosos que aparecen como mojones fundamentales. En algunas otras ciudades aparece el color, en algunas ciudades mexicanas particularmente, o en esta, en Potosí mismo, y la aparición en todas estas ciudades de los balcones, que son elementos que van enriqueciendo de alguna manera el paisaje urbano, y el único elemento de vinculación en la primera etapa entre el interior de la casa y el exterior, de manera irregular, no organizado, sino como una necesidad desde el interior hacia el exterior. No hay una planificación del espacio público desde afuera, ¿sí? El caso de Puebla, que ahora está bastante deteriorada por el terremoto, y en algunas ciudades, como las ciudades que se asentaron sobre ciudades prehispánicas, en el paisaje urbano típico de la ciudad colonial aparecen elementos o rasgos propios de las ciudades prehispánicas, desde el punto de vista de los materiales, las piedras, digamos, en la parte baja de la edificación, o en algunos casos en todo el perímetro de la calle, calles más angostas, pero siempre los elementos símbolos de la colonia, que son las iglesias y los cabildos o las casas de gobierno. Esta imagen, representación gráfica de la paz de 1741, representa eso,
Ustedes ven lo homogéneo del paisaje urbano en la imaginación del que lo pintó y la desproporción absoluta del edificio religioso, es decir, la Catedral de La Paz. Miren lo que son las torres, cómo las representan, estos hitos que son los edificios significativos que van apareciendo en el tejido urbano. Y lo mismo en esta representación de México, donde aparecen estos elementos que son los que caracterizan el paisaje de la ciudad.